Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Madre Ando. Adri, qué lindo estar contigo. No sabes lo mucho que nos han escrito. Bueno, tú sabes lo mucho que nos han escrito. Y pues hoy vamos a platicar acerca de uno de los temas que nos da no miedo, sino pavor, que es los miedos de madre. Y es que la verdad es que antes de empezar a grabar estábamos hablando de cómo teníamos miedo, inclusive antes de estar embarazadas, ¿verdad? Toda esa expectativa de que lo que cuesta, ¿verdad? Porque a veces uno cree que uno ya decide ser mamá y listo. Bueno, y es que yo no sé cómo vive uno la vida antes de ser madre tan tranquila, solo paseando y viviendo y literal despertando. Y sí, cuando uno ya sabe que va a ser madre o sabe que no puede ser madre, pues ahí es donde empiezan los miedos. Sí, y es que uno vive, como decías, la vida entera evitando ser mamá, evitando el embarazo, y ya cuando uno se decide, de repente no llega y empieza este miedo, ¿verdad? De ¿será que sí voy a hacer? ¿Será que sí quedo? Y desde ahí empezamos con miedo. Bueno, yo te puedo decir que yo sí tenía pánico de no quedar embarazada. Yo pensé que eso no iba a ser algo que me iba a suceder porque ya había tenido 2 pérdidas, que por cierto en nuestro próximo episodio pues vamos a estar platicando acerca de las pérdidas gestacionales. Entonces era un miedo que yo decía, bueno, yo como mujer no voy a poder tener esa faceta de madre, y la verdad que uno dice, bueno, no importa, pero sí importa, a uno le duele reconocer que no pueda llegar a cumplirse y le da miedo esa incertidumbre de llegar a pasar, no llegar a pasar, sucederá ya cuando uno está mucho más maduro, o de repente pues a todas las que les toca a los 20, pues uno empieza a entender que de repente la vida tal vez no estaba uno preparado para ese momento, pero que ya como tocó, y entonces así pues uno también no tiene miedo a tantas cosas, de que se muera al chiquito, de que le pase algo al chiquito, porque eso es un miedo constante que siempre tenemos como madres. Sí, total. Yo al inicio me costó muchísimo quedar embarazada. Cuando quedaba los perdía, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, como decía Pau. Y ya una vez embarazada, tenía terror de perderlos. Yo me acuerdo que yo me metía a investigar qué es lo más pequeñito, o sea, cuántas son las semanas mínimas con las que pueden hacer este bebé, y yo le decía al doctor, sáquemelo. Ya, y el doctor, ya está listo. Está loca, no se lo puedo sacar. Y yo, pero ya, en una incubadora sobrevive. O sea, es un miedo que las que hemos pasado por este tipo de pruebas de vida, en verdad que... Y cuando nacen. Cuando nacen, bueno, aparte que uno está con ese, no sé, esa no personalidad, sino que uno está tan vulnerable, uno se siente completamente sensible por todo. Uno tiene esa presión posparto, pero en el sentido de que hormonalmente uno está tan inestable que aunque uno no lo sienta, estadísticamente casi todas las mujeres pasamos por esa depresión, esa dependencia, esa estabilidad hormonal que tiene que llegar en algún momento, que a unas nos dura poco, a otras les dura más, y que realmente uno siempre la agarra, pero contra el miedo. Miedo a que se ahogue, miedo a que no coma lo suficiente, miedo a que no haga popó o pipí lo suficiente, no me está mojando suficientes pañales, y entonces ahí empezamos con nuestro miedo. Pero tranquilas, que el miedo se quita. Nunca. ¿Yo cuándo? ¿Cuándo? Vos que tenés más experiencia. Nunca se quita. Vos sabés que a mí me impresiona que ahora venden montones de cosas enfocadas en el miedo, claro, ¿verdad? Entonces habían miedos que yo ni negociazo. siquiera sabía que iba a tener. Porque, por ejemplo, yo con mi primer hijo compré un aparato que fue terrible porque le medía la respiración. Entonces, si él dejaba de respirar, sonaba. Y un día ese aparato a las 3 de la mañana se le cayó. Entonces, por supuesto que empezó a sonar. Entonces, mi esposo y yo corríamos, llorábamos, todo, ¿verdad? Y lo buscamos, y despertamos al pobre bebé, por supuesto, del susto, y era que se le había caído. Ese uno. También hay otro, que ese sí me encanta, que es este, que le aspira así los mocos, ¿verdad? Porque uno tiene terror de que se ahoguen, pero venden todas estas cosas que uno no tiene ni idea que existen. Mira, yo encontré algo que ahí sí tengo que confesarles que todavía sigue siendo de mis miedos más grandes. Y es que Paulina a los 2 años se me atragantó con un pedacito de hielo. Yo le daba así hielo como si fuera granizada para evitar que le dolieran las encías porque le estaban saliendo los dientitos. Entonces le daba el minúsculo hielo así triturado y se le quedó pegado en la garganta. Ha sido de los episodios más difíciles de mi vida y de los cuales yo quedé no solo traumatizada, sino que fomento este trauma en los demás. Y con toda, o sea, lo digo con toda la propiedad porque para mí, así como nos obligan a tener en nuestras casas o en nuestros vehículos, porque en las casas no, un extinguidor, yo siento que hay un aparato que se llama LifePak, que de hecho no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero que es un succionador para objetos que se obstruyen en la tráquea.
y definitivamente puede ser un salvavidas para un momento en que lo necesitemos. Y se pueden salvar vidas, y no solo de nuestros niños, sino de una persona que se pueda atragantar. Uno dice, un adulto no se atraganta tampoco con nada. Yo he visto personas con pedazos de carne, de fruta, de lo que sea, que se quedan ahogados y gracias a Dios lo pueden sacar. Pero hasta la fecha, de mis mayores miedos. Total, yo por dicha y gracias a Dios nunca he vivido una experiencia así, pero sí recuerdo que llevamos clases de esto de CPR, ¿verdad? De respiración boca a boca, de saber sacarle un bebé, que es dificilísimo. Esa. Yo no la logro. Tampoco con sí, el maniquí, ¿verdad? Nunca me ha tocado hacer el embrión. No, y a mí lo que me quedó de esa clase fue, sepa o no sepa hacerlo, hágalo, ¿verdad? Sí. Hágalo y hágalo lo más duro que pueda. Porque a mí mi miedo era, pero si le quiebro una costilla, y el paramédico me decía, ¿qué prefiere, un bebé muerto o una costilla quebrada? Y yo, definitivamente la costilla quebrada. Y la enseñanza era, hágalo aunque no sepa hacerlo, porque algo está estimulando, ¿verdad? Entonces, mientras llaman a los paramédicos y llegan, de verdad que hace la diferencia, hacer o no hacer. Y luego cuando van creciendo nuestros hijos, pues obviamente vamos teniendo otro tipo de miedos. ¿Con quién se va a juntar? ¿Va a ser de los que bulea o de repente más bien va a ser bulleado? Sí. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo llenar absolutamente su corazón de amor? Que tenga la autoestima y que no venga gente que se la pueda destruir, que al fin y al cabo siento que ahí está la clave para que ellos puedan también en un futuro caer en tentaciones, en hacer cosas bajo presión, los famosos retos que están de moda en los challenge, ¿verdad? De redes sociales, que definitivamente tengan el criterio de saber entre el bien y el mal. Y entonces empieza ese montón de miedos. O como me decías antes de empezar el capítulo, yo tengo miedo hasta de con quién se case. Sí. Ay, no, es que los miedos no terminan en una madre. No terminan, definitivamente. Más bien, si ustedes tienen algunos miedos, algo que quieren que profundicemos, sería buenísimo que nos escriban, que nos cuenten, ¿verdad? Para poder profundizar en ellos y hacer un capítulo que, digamos, enfocado en ese miedo, porque yo tengo, por ejemplo, uno, y es la salud mental. Es cómo han crecido la cantidad de casos de niños que están cometiendo suicidio, ¿verdad? Y cómo como mamás podemos educarnos para evitar ese tipo de cosas. Entonces, los miedos, al fin y al cabo, son una emoción. Yo no he visto intensamente todavía, pero sí, es una emoción súper importante que al final... O sea, al fin y al cabo lo que entiendo es que nos está avisando de algo, ¿verdad? Que hay que poner atención a algo. Entonces no es que estén mal los miedos, es ponerles atención para ver qué podemos hacer al respecto para prevenir. Ari me dice una excelente idea. Lo que vamos a hacer también es convocar a una psicóloga que nos asesore con este tema para poder abarcar no solo tus miedos, sino nuestros miedos y definitivamente aprender a lidiar con ellos, porque miedo siempre vamos a tener. Lo importante es no trasladárselo a nuestros hijos y aprender a vivir con ellos, de qué manera los podemos enfrentar. En nuestro próximo episodio, hablando de miedos, vamos a estar comentando acerca de las pérdidas gestacionales y eso será hasta la próxima semana.